Tus hijos te hablan y te hablan, pero no les entiendes. O tú como papá les entiendes, pero cuando están con otros niños, ellos no le entienden. ¿Estás bien empapado de cómo debe ser el desarrollo lingüístico de tus pequeños? Si de pronto tienes estas dudas u otras frente al desarrollo de tus hijos, entonces estás en apuros. Estamos en apuros y hoy, como siempre, nos unimos para aprender de experiencias, para compartir sobre este tema que tendremos hoy que tiene que ver con el desarrollo lingüístico de nuestros pequeños. así es, Juanpa, y que yo sé que muchos papás dicen en qué momento mi hijo debe comenzar a dar esas primeras palabritas, a pronunciar esas primeras palabritas, o si es que hablan antes de pronunciarlas. Pues hay otras maneras de que ellos se comuniquen y de alguna manera esto hace que nosotros empecemos a ver un sano desarrollo en nuestros niños y que están en la etapa normal, en el desarrollo normal para su edad. Así es, Luis. Hay muchos casos en donde nuestros pequeños ya están muy grandecitos, pero es que está hablando muy mimado, es que está hablando todavía con este tonito así, o que tiene la lengua un poquito pegada a su paladar y uno dice, ve, ¿qué estará pasando ahí? ¿Qué pudimos haber hecho nosotros como padres o qué podemos para que ellos tengan un buen desarrollo lingüístico? Pues hoy aprenderemos un poquito de la mano de nuestra invitada que ya está con nosotros. Así es, Juan, tenemos una invitada que nos va a orientar un poquito acerca de qué es la voz, el habla y el lenguaje, y yo creo que podemos comenzar preguntándole si hay alguna diferencia para nosotros empezar a identificar en nuestro niño cuándo debe comenzar a decir esas primeras palabras, por ejemplo. Así es, ella es Nora García, fonoaudióloga, que hoy nos está acompañando en Apuros. Nora, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias a ustedes. Gracias, Nora, por acompañarnos y por acompañar a todos esos papitos que hoy tienen muchas dudas acerca del tema que vamos a desarrollar hoy en Apuros. Claro que sí. Muy bien, Nora, para comenzar entonces, ¿cuándo nuestros pequeños empiezan a manifestar ya, por así decirlo, esa dicción de esas pequeñas palabritas, esa pronunciación donde uno ya dice, ve, este ya está comenzando a hablar? ¿Cuál es ese momento donde uno ya puede empezar a analizarlo? Bueno, como ustedes lo decían al inicio, es muy importante tener claro que una cosa es el habla, otra cosa es el lenguaje y otra cosa es la voz, ¿cierto? Esas tres elementos son áreas que trabajamos nosotros los fonoaudiólogos y lo trabajamos desde su dificultad en todas las terapias pues, que realizamos. Resulta que el habla es básicamente cuando nosotros hacemos una pronunciación y utilizamos todas las estructuras orofaciales. Utilizamos entonces todo lo que tenemos en la boca, la lengua, los labios, las mejillas, todas esas estructuras participan en unos movimientos y se coordinan para poder articular el habla. Entonces ahí es donde salen las palabras. ¿Listo? Eso es un aspecto. Lo otro es el lenguaje. El desarrollo del lenguaje tiene que ver con tres niveles: la parte comprensiva, la parte expresiva y la parte interactiva. En la parte expresiva entonces entraría en juego o entraría a funcionar el habla. Y el otro aspecto o el otra área que estábamos diciendo es la voz. Ahí en la voz entonces son las características o las cualidades que nos diferencian de un hombre o de una mujer. Es cómo sale ese lenguaje y cómo expresamos y nos podemos diferenciar. Entonces, ya para la pregunta del lenguaje, sí, dime. Muy interesante que empecemos diferenciando esto, Juanpa, porque entonces aquí entramos en materia y queremos que nos ayudes entonces cómo desarrollamos en nuestros niños el habla y el lenguaje, porque como ya nos aclaraste, la voz es saber si es femenino o masculino. Una de las características, sí. Ajá.
Porque si es masculino, puede ser más a futuro una voz más grave, Sí. y si es femenino, una voz más aguda. Entonces, ¿cómo se desarrollaría ese habla y ese lenguaje en nuestros niños y a partir de qué edad nosotros podemos empezar, digamos que de pronto a preocuparnos porque nuestros niños de pronto no están hablando? Exacto, bueno, entonces el desarrollo del lenguaje es un desarrollo evolutivo, ¿sí? Y nosotros lo miramos de acuerdo a la edad. Entonces, lo que les decía ahorita, hay que analizar entonces ese desarrollo desde la parte comprensiva. ¿Qué quiere decir el lenguaje comprensivo? Quiere decir que el niño entienda una instrucción, por ejemplo, ve y trae y guarda tus juguetes, ve y trae el vaso, recibe lo que te estoy dando, que identifique las cosas por su nombre o por su uso, ¿sí? Que sepa que entonces el carrito es para jugar o que el cepillo de dientes es para la boca. Toda esa parte es lo comprensivo. El desarrollo del lenguaje expresivo es entonces yo cómo me expreso, yo cómo estoy comunicándome con mi entorno, ¿sí? Entonces ahí es donde utilizo el habla para expresarme o para comunicar. Entonces cuando los niños hablan o dicen lo que necesitan, pero también el lenguaje expresivo es desde la parte gestual. Los niños empiezan señalando lo que necesitan y eso también hace parte de ese proceso evolutivo. Qué bien esto que Y nos la parte interactiva, entonces, cómo uso ese lenguaje para poder relacionarme con los demás. Qué bueno esto que nos mencionas, y ahí hay un aspecto fundamental porque el lenguaje que nuestros pequeños utilizan como primera instancia es las señas, ya que no saben modular, pronunciar o el significado de muchas cosas, pero sí aprenden que este dedito tiene un poder muy particular con el que señalan, simulan y hacen cosas como muy particulares. Y ellos nos imitan todo el tiempo. Entonces ahí yo quisiera preguntarle a nuestra experta, ¿en qué momento de pronto un papá se debe preocupar porque su hijo imita poco a sus padres y que de pronto no empieza a pronunciar esas primeras palabras? ¿A qué momento debemos nosotros decir, debería de estar pronunciando por lo menos mamá y papá? Muy bien, entonces los niños empiezan más o menos alrededor de los 6 meses a hacer lo que llamamos el silabeo, entonces donde ellos están diciendo mamá, mamá, papá, papá, ta, ¿sí? Que muchos decimos, entonces ya está empezando a hablar. Eso lo hacen más espontáneamente, todavía no tiene una intención comunicativa, todavía no saben que mamá, mamá puede significar mamá, simplemente es un juego vocálico, ¿sí? Y lo hacen por imitación a lo que los adultos siempre le mostramos. Entonces, más o menos alrededor del año, entonces entre los 6 meses y hasta el año, ellos van juntando esas sílabas, mamá, mamá, papá, papá, ta, hasta que más o menos al año, entonces ya tienen un significado. Entonces es cuando el niño ya dice mamá, papá, pero refiriéndose a la mamá y al papá, o tata a la persona que lo está cuidando, o tete si estamos ya solicitando con una intención ya comunicativa de solicitar ese objeto o a esa persona. Nora, ¿en qué momento nosotros debemos empezar a estimular esas palabras en nuestros hijos? Porque muchas veces, lastimosamente, los papás caemos en el error de estar comparando con otros niños. Entonces decimos, si tienen la misma edad y ya dice tantas palabras, entonces yo también voy a empezar a forzar de pronto a mi hijo a que diga también esas mismas palabras. Exacto, entonces lo que acabas de decir es muy importante, no podemos comparar porque definitivamente todos tenemos procesos diferentes y en la parte del lenguaje tiene mucho que ver el ambiente en el que nos desempeñamos, si los niños tienen hermanitos o no, si entraron a temprana edad a una guardería, si hay un ambiente estimulador del lenguaje, si vive solo con adultos, porque los niños aprenden por imitación y aprenden más por imitación de sus iguales. Entonces ya sabemos que al año debe estar diciendo palabritas. Generalmente es mamá, papá, pero completa, clara. O sea, si dice ma al año, ya tenemos que empezar a estimular a que haga la repetición completa y que tenga esa intencionalidad. Entre el año y los 2 años ya se va aumentando esas palabritas, van teniendo esa intención comunicativa
y más o menos alrededor de los 2 años debe estar diciendo 20 palabras claras, bien pronunciadas, con intención comunicativa, porque entonces desde los 2 años hasta los 3 ya empieza la formación de la frase y entonces ahí nuestro lenguaje, el lenguaje de los niños va a ser más parecido al del adulto. Muy bien, Nora, yo quiero presentarte un caso como muy común en mi entorno con varios niños que conocemos, donde ellos están grandecitos y su forma de hablar podría uno catalogarlos como, ay, es que está hablando muy mimado, porque de pronto no modulan, no pronuncian bien, entonces y ya tienen una edad desarrollada de 5 añitos, 6 añitos, entonces realmente sí es de preocuparse uno por eso o uno dirá, no, ellos más adelantico van a aprender a dejar de hablar quizá como en ese tono de mimados o con ese tono que con el que los papás a veces le hablamos a los niños así, así, y van a pronunciar mejor sus palabritas o tener una mejor vocalización. Sí, no olvidemos entonces que aprenden por imitación, ¿cierto? Y el entorno en el que ellos se están desempeñando es el que les va a proporcionar ese patrón o esa pauta de imitación. Si nosotros les hablamos mimado, así van a aprender. Alrededor de los 5 años ya no puede tener ese tono o esa entonación de mimado. Y nosotros le podemos hablar a nuestros niños con mucho cariño, con mucho afecto, sin necesidad de deformar las palabras o de hacerlo en el tono mimado. Ahí entonces de pronto a veces entra ya la alteración del habla, ¿sí? Son los niños que se comunican, que comprenden, que interactúan, que tienen una expresión del lenguaje, digamos, funcional, pero tienen errores en la pronunciación. Entonces, su desarrollo del lenguaje como tal es normal, pero en la parte expresiva, verbal o del habla, de la pronunciación, es donde tienen el problema. Entonces, son los niños que no pronuncian bien la R o que no pronuncian bien alguna letra y hace que de pronto sea un poquito difícil entender su comunicación. Bueno, ahí ya tocamos otro tema, Juanpa y televidentes, y es a esos niños que se les dificulta entonces el habla y el lenguaje. Y qué bueno que Nora nos ayudara de pronto para compartirle a esos papitos que están preocupados qué es lo primero que deben hacer, a dónde recurrir para empezar a acompañar en este proceso de dificultades a sus hijos. Bueno, muy bien, entonces cuando está en el desarrollo del lenguaje y la parte expresiva, entre los 2 y los 3 años es muy normal que los niños pronuncien las palabras enredaditas, ¿cierto? Entonces decimos que está media lengua, que casi no se le entiende. De hecho, las familias dicen, ay, cómo habla de lindo, cómo se oye de hermoso, está aprendiendo a hablar, ¿cierto? Sí. Pero no podemos reforzar ese desarrollo diciendo que está bien hecho o que lo hace muy lindo, porque hay ciertas letras que deben haber logrado. A los 3 años se debe pronunciar correctamente todas las letras, excepto la R, la R y las combinaciones, que obviamente por su forma de pronunciarla requieren un proceso de maduración mucho más largo. Entonces se le da tiempo más o menos hasta los 5 años, o la literatura dice que hasta los 7 años para pronunciarla. Lo que pasa es que nosotros los fonoaudiólogos trabajamos y hacemos la parte de rehabilitación antes de los 5 años, porque ya empieza el proceso de lectoescritura y entonces ahí viene una situación más o un problema más, y es que algunos niños, no todos, cómo hablan, leen y escriben. Entonces es mejor corregir ese proceso, ese problema de pronunciación antes, para que el proceso de lectura y escritura se dé de una manera adecuada. Además, para facilitarle también a ellos la entrada a la primaria. Ajá. Para que no sea de pronto traumático, sí, también ese encuentro con otros compañeritos que de pronto vayan más adelante. Así es. Nora, ¿cuáles son algunos los principales trastornos de pronto del habla que se pueden presentar en los pequeños y cómo tratarlos o ayudarles? Bueno, entonces en la parte del habla lo llamamos las dislalias o las dificultades en la pronunciación. Y definitivamente, si es después de los 3 años, ya sabemos que necesita un proceso terapéutico con un fonoaudiólogo, ¿sí?
Las terapias realmente son muy sencillas, es básicamente repetir, imitar, hacer ejercicios en las estructuras orofaciales, porque a veces es más, cuando decimos que está perezoso para hablar, de alguna manera eso es cierto, porque la lengüita está viéndose de una manera inadecuada o no se está coordinando bien la parte de la pronunciación con la respiración, que también es importante. Entonces ahí ya necesitamos un proceso terapéutico, ¿sí? Si es antes de los 3 años que no está pronunciando correctamente la R o la R, como les decía ahorita, pues se le da el tiempito. ¿Cómo estimulamos? Hablándole constantemente y de una manera adecuada, expresándonos correctamente como se debe hablar, ¿sí? Estructurar entonces conversaciones con ellos cortas, que imiten, que repitan. La lectura y la escucha de los cuentos es también muy importante, es un factor que les ayuda mucho a ellos a evolucionar. Siempre contarle lo que hacemos, cómo lo hacemos, o sea, que te estoy bañando, y aprovechar ese espacio cuando están pequeñitos para hablarles, por ejemplo, las partes del cuerpo, o que te vamos a vestir, entonces hablamos de la ropa. Sí, dime. Nora, los trabalenguas de pronto pueden funcionar para esos ejercicios de ayuda. Decir, nadie pica piedra como Pedro Picapiedra, porque si alguien pica piedra como Pedro Picapiedra es porque Pedro Picapiedra le enseñó a picar piedra, pues cositas así. No sé. Yo no la hago, aquí lo hace Juan Pablo. Ahí se la estamos poniendo difícil, pero eso hace parte de la habilidad de los niños, o sea, digamos que sería lo último que se trabajaría en ese proceso terapéutico para fortalecer y afianzar esa pronunciación, claro. Nora, eso sirve muchísimo. Yo creo que en los niños más grandecitos esto sería súper chévere, pero entonces en los niños más pequeñitos, ¿qué tal si nos haces de pronto hay una pequeña muestra de cómo se puede mejorar ese tema de la R, por ejemplo? Un ejercicio. Bueno, entonces, sí, cada letra tiene una posición y un modo de pronunciar, ¿sí? Por ejemplo, para pronunciar la letra M, la letra P o la letra B, utilizamos solamente los labios, ¿sí? O sea, utilizamos más estructuras, pero principalmente los labios. Entonces yo simplemente cierro los labios para decir mamá, papá, bebé. Si ustedes ven, estoy haciendo el mismo movimiento, pero el sonido es diferente. ¿Por qué? Por la fuerza y el aire que yo coloco al momento de pronunciar, ¿sí? En el caso entonces de la R, no participa tanto los labios, participa más la lengua. La lengua debe estar arriba, detrás de los dientes, y hace un movimiento vibratorio. Entonces muy bien. Entonces mira, tú tienes ahí la posición y la movilidad. Hay muchos niños que pueden tener la posición, pero no lo pueden mover, ¿sí? Esa parte de movilidad es donde les falta fuerza, les falta coordinación. Entonces en ese caso hay que hacer muchos ejercicios con la lengua. Sacarla, llevarla arriba, abajo, a los lados, que tenga pues como esa coordinación y esa movilidad lo más que podamos. Uno siempre escucha que un ejercicio, inclusive ya cuando uno es adulto, que le ponen a hacer como para pronunciar bien las palabras, es el del lápiz en la boca y leer en voz alta con el lápiz en la boca. Eso también lo podemos practicar con los niños. Ese también lo podemos practicar con los niños, también podemos exagerar la pronunciación de las vocales, porque los labios, las mejillas también participan en ese proceso de pronunciación. Entonces, todas estas estructuras que tenemos en la boca deben moverse. Se tiene que trabajar 3 cosas importantes: la fuerza, la coordinación y la movilidad. Si alguna de ellas falla en estas estructuras orofaciales, entonces algunas letras o algunos fonemas se van a pronunciar de manera inadecuada. Hay muchos errores ahí dificultades en la pronunciación, y es que a veces cambiamos una letra por otra,
o la omitimos, no la decimos. Entonces, de acuerdo a esa dificultad es donde se hace pues toda la parte terapéutica. Perfecto. Nora, un consejo para los padres, para que quienes están de pronto preocupando mucho frente a el no desarrollo del habla en sus pequeños, como fonoaudióloga, como profesional en el tema, unas palabras de aliento o un mensaje que le quieras brindar a los padres. Bueno, lo primero y lo más importante, y ustedes lo mencionaban ahorita, es no comparar, ¿cierto? Ni que el hijo mayor era así, ni que el primito, ni que el vecino. Porque todo esto hace que de alguna manera haya mucha tensión y no permitimos que los niños desarrollen su lenguaje. Si no hay ninguna condición de salud o ningún antecedente que nos indique que va a tener una alteración en el lenguaje, sino que simplemente se está demorando o vemos pues que su desarrollo es diferente al de los demás, primero es tener en cuenta la edad y darle tiempo a que se desarrolle. Pero ese tiempo no lo podemos dejar muy largo porque vamos al extremo, y es que muchas veces los abuelos dicen, no, usted también se demoró para hablar, ¿qué le hace? Déjelo para hablar toda la vida. Tampoco, ¿sí? Entonces, están pendientes de que hay una edad de desarrollo del lenguaje y del habla específica, y que entonces no podemos quedarnos tan tranquilos. Pero muy importante, no corregir a los niños, no estarle diciendo así no se pronuncia, así no es, porque se crea también angustia en ellos mismos, y hay muchos niños que con tantas veces que les corregimos ya entonces no quieren hablar, ya entonces están frustrados, ya sienten que no sirven comunicarse. De hecho, con los amiguitos del colegio a veces pasa pues como toda esa parte de burla, y entonces desde ahí la parte emocional es fundamental también tenerla en cuenta. Muy importante. Muy bien, muy importante eso. Nora, pues no hay situación que no se pueda superar, todo con trabajo, con esfuerzo, con amor, se puede lograr, y más si es con nuestros pequeños. Y hay una historia que previamente nos habían comentado que tú nos querías compartir. Cuéntanos entonces cuál es ese caso y cómo hiciste, y ese mensaje que quieres llevar con ello. Bueno, muy bien, les cuento que soy sobreviviente de cáncer de mama. El 10 de junio me dieron la buena noticia que ya lo había superado. Hace un año estuve en un proceso de quimioterapia, cirugía y radioterapia, y gracias a Dios logramos superarlo. Es la idea pensar que cada día es un milagro, que cada día es una bendición, que siempre tenemos que hacer las cosas con amor, hacer las cosas bien hechas y disfrutar cada momento, cada instante. Yo pienso que en la situación que estamos viendo en este momento con la pandemia también nos ha enseñado a eso, y a pensar en cómo tenemos nuestra escala de valores, ¿sí? La escala de valores yo creo que la teníamos como contraria a lo que realmente debe ser, y en este momento hay que valorar otras cosas que tenemos, la familia, la casa y obviamente la salud. Entonces, aquí estoy, sobreviviente, y seguimos para adelante. Nora, nos alegra enormemente que nos compartas tu testimonio. Aquí no solamente compartimos experiencias como papás, sino también de que somos seres humanos, y cuando salimos adelante y enfrentamos situaciones difíciles, digamos que vemos la vida de una manera diferente, y así como tú nos lo acabas de compartir, así como estos tiempos difíciles, qué bueno es ver siempre que la vida es bonita y que podemos salir adelante. Muchas bendiciones. Sí, felicitaciones por ese esfuerzo, por esa entrega, por la fe, por la actitud, y qué rico ver pues que eres sobreviviente, que eres poderosa, sí, y que ya esto ha quedado atrás, y es una experiencia donde muchos pueden compartir y aprender.
y que todo tiene una razón, todo tiene, siempre al final las cosas van a ser mejor y siempre son aprendizajes y eso es lo bueno, ser conscientes de que vale la pena luchar y de que aquí seguimos. Así Perfecto, es. así es, Un Nora. abrazo desde acá, desde nuestro set, y más adelante esperamos tenerte aquí también para abrazarte y felicitarte por haber Claro. salido triunfante de esta situación. Ay, muchas gracias, qué bueno. ¿En dónde te pueden encontrar todos nuestros televidentes, Nora? Ahí tenía ahí aparece. El arroba. Sí, así claro que es. sí. @Nora, pero es Nora con H intermedia entre la O y la R. Guión Bajo García. NO, sí señora, NOHRA_García, Así sin es. tilde García. Perfecto. Nora, muchísimas gracias y más adelante entonces volveremos a estar aquí en Apuros. Claro, muchas gracias a ustedes. Hasta Chao, una que estés próxima. bien. Muy bien, creo que Qué bonito testimonio. con Nora hemos aprendido mucho sobre cómo debemos abarcar esto con nuestros hijos, teniendo en cuenta las diferencias de lo que es el habla, el tono, de lo que es el comunicarse y lo que es también el comprender. Cosas que a veces uno no le presta como atención y uno quiere que ellos ya estén como hablando y soltándose de la lengua, rapidito y facilito. Y un mensaje muy claro que yo creo que nos queda a todos, Juanpa, es que a través del amor, de la paciencia y del respeto debemos acompañar a nuestros hijos en todos los procesos. Y que cuando los atacamos definitivamente lo único que vamos a hacer es frustrarlos y que ellos se vuelvan temerosos ante cualquier paso que quieran dar más adelante. Así es, Luis. Y es momento de ir a una de las secciones que a mí me encanta, porque me encanta ver a los niños expresarse con libertad, con alegría, mostrando su creatividad, su forma de ser, mostrándose cómo son en esto que se llama Así Somos, y hoy Así Somos Moviéndonos. Toma 1, acción. Creativo, fuerte, inseparable, familia. A jugar. Así somos. Estás viendo En Apuros. Hola chicos, yo soy Catalina Maya y a todos los televidentes de En Apuros les cuento, a ver, una anécdota que haya tenido como mamá. Definitivamente cuando uno tiene 4 niños siempre les pasa cosas. Siempre, siempre, siempre. Ay, nada, una vez me pasó una cosa horrible con Nico, mi hijo. Imagínense que había comprado un trituradorcito de alimentos y estaba sacándolo de la caja, estaba sacando todo. Y Nico lo cogió, él tenía que por ahí 3, 4 años. Lo cogió y empezó como a jugar con él y yo no me di cuenta y lo prendí. O sea, imagínense eso, casi me muero. Gracias a Dios reaccioné de una y a Nico no le pasó nada, o sea, se cortó una bobadita. Pero ustedes se imaginan el susto. ¡Ah! Casi me muero. Bueno, y anécdotas pues tengo muchas, pero esa la recuerdo mucho. Les mando un beso grande. Chao. Y ahí teníamos a Catalina Maya compartiéndonos sus apuros y nos encanta que nuestros personajes, esos que son reconocidos, que uno ve en la pantalla, como a veces como
con que no, a ellos no les pasa eso, les pasa a ellos, nos pasa a todos y ahí nos identificamos con esos apuros. A veces entre los papás nos juzgamos mucho y de pronto si una amiga nos cuenta que tuvo un accidente con su hijo, uno dice, pero tan descuidada. Y es que realmente los papás tenemos tantas cosas cuando estamos con nuestros niños, digamos que no solamente atendiéndolos a ellos, sino que vamos a preparar la comida o tenemos las tareas pendientes, en fin, tenemos tantas cosas en la cabeza, Juanpa, que fácilmente se puede presentar un accidente en casa. Entonces, la invitación acá también y nosotros como padres es a no juzgarnos tanto, a regalarnos más amor y más comprensión y ser un poquito más empáticos con las diferentes situaciones que se presentan en las diferentes familias. Así es, Luis, y además es que los accidentes ocurren en un segundo. Y en el momento menos esperado, en un segundito que uno se volteó, como uno poniendo los ojos ahí, en un segundito, ay, voy a poner, ya se cayó, se cayó, se golpeó, cogió, hundió, metió y pasó lo que pasa en momentos inesperados. Pues bien. Queda uno como con un sentimiento de culpa, pero no, papá, es que no tenemos el manual y no es fácil, pero si lo hacemos con amor, pues todo esto puede pasar, estamos aquí y así como nosotros nos podemos tropezar en un momentico, pues cómo no se van a tropezar también nuestros pequeños. Así es, hoy estamos hablando en Apuros del desarrollo del lenguaje y frente a este tema, pues a mí siempre me ha encantado y lo hablamos con Nora, que hay que hablarle mucho a los hijos, hablarles, pronunciarles. Y cuando se trata de lectura, yo creo que nunca uno va a decir, es muy temprano para meterlos a la lectura. No, así estén muy chiquiticos y quizá no entiendan muchas palabras, siempre va a ser rico compartir un cuento con ellos. Pues la recomendación, Juanpa, inclusive es desde la gestación. Uno cree que no, esto no les va a llegar a nuestros bebés y resulta que desde la gestación los empezamos a estimular y antojarlos de los cuentos y de las lecturas. Así es, por eso en Apuros les traemos a continuación el cuento del ratón y el león. Cómo formar una amistad muy particular. Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a tener el cuento de El ratón y el león. Samu, ¿preparado? Dice así. Érase una vez un león enorme que vivía en una oscura guarida en medio de la selva. Si no dormía bastante, se ponía de muy mal humor. Un día, un ratoncito decidió tomar un atajo para ir a su casa atravesando la guarida del león. Con estos ronquidos, seguro que ni se entera, pensó el ratoncito. Pero cuando pasaba junto al león dormido, le pisó una pata sin querer. ¿Cómo te atreves a despertarme? Me temo que vas a ser mi cena de esta noche. Ay, dijo el león. No, por favor, gritó el ratoncito. No quería despertarte. Soy demasiado pequeño para ser la cena de alguien tan grande como tú. Deja que me vaya y te prometo que el día que me necesites, te ayudaré. El león cascarrabias soltó una tremenda carcajada. ¡Ja, ja, 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 ja! Eres demasiado pequeño para ayudar a alguien de mi tamaño. Pero luego el león sonrió y le dejó ir. Vete a casa, pequeñajo. El sorprendido ratón miró al león y este le explicó. Como me has hecho reír, dejaré que te vayas, pero será mejor que eches a correr antes de que cambie de opinión. Gracias, dijo el ratoncito y se fue de una a su casa. Unos días después, el león estaba cazando en la selva cuando quedó atrapado en la red de un cazador. Se enfadó tanto que lanzó el rugido más grande que jamás se había oído en la selva. Me parece que el león está en apuros. Echando a correr por la selva, salió el ratoncito en su búsqueda. ¡Os sacaré de aquí!, exclamó el ratón cuando vio al león. Entonces se puso a roer la red. Al cabo de un poco rato ya había hecho una gran abertura y el león pudo salir de la trampa. Gracias, pequeñajo. Me equivoqué cuando me reí de ti. Me has salvado la vida. Te portaste muy bien cuando me dejaste escapar. Ahora me tocaba a mí ayudarte. Y desde aquel día, el gigantesco león y el diminuto ratón fueron grandes amigos. La enseñanza que nos deja este cuento es que no importa el tamaño, hijo. No importa si eres muy grande o si eres muy pequeño. Todos somos importantes y todos
tenemos diferentes capacidades. Somos necesarios al momento de colaborar con los demás. No se debe despreciar la capacidad de cada uno ni el valor de las pequeñas promesas. Buenas noches. A dormir, amo. A dormir. Seamos muy grandes o muy pequeños, todos tenemos diferentes capacidades. Así es, Juanpa, y aprovechando eso que acabas de decir, hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es Emilce, mamá de María José, una niña de 9 años, y esta es una historia de vida. Que antes de que comenzara esta pandemia, nosotros íbamos a las casas y digamos que grabábamos estas hermosas historias, pero hoy tenemos a esa mamá para que nos la comparta aquí en vivo y en directo en Apuros, cómo ha sido su vida con su hermosa hija de 9 años. Emilce, bienvenida en Apuros, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Luisa, muy bien ustedes. Muy bien, felices de tenerte a ti y a tu hija en nuestro programa. Gracias por la invitación. Muy bien, Emilce, cuéntanos un poquito cómo ha sido la historia de tu pequeña enfrentándose a todo lo que es la vida académica, los amigos y sobre todo en el desarrollo del lenguaje. Hola Juan Pablo, ¿cómo está? Muy bien, Emilce. La verdad es un proceso muy bonito porque ellos le enseñan a uno más de lo que uno quiere. María José es una niña con parálisis cerebral desde el nacimiento. El progreso con ella ha sido muy bonito porque ella me enseña mucho, se adapta muy bien a las demás personas. Perfecto. ¿Y esto no ha sido factor para que María José no se desarrolle, sino que ella pueda antes mostrar todas sus capacidades y habilidades? Saludemos a María José. Hola María José, ¿cómo estás? ¿Cómo Bien. Qué rico que estás acompañándonos en Apuros. ¿Cómo te sientes hoy? Bien. Ay, ahí está entonces María José. ¿En qué grado estás, María José? ¿En qué año? No. Está en segundo. Maravilloso. Emilce, yo quisiera que nos compartieras a todos los televidentes y a nosotros cómo ha sido ese acompañamiento tuyo a tu hija en todos estos años, porque realmente una mamá puede, digamos que tirar la toalla de pronto por desinformación, por decir, es que yo sé que mi hija no puede salir adelante, y tú fuiste esa mamá que dijiste, yo estoy ahí para ayudarle a mi hija, y en este momento, pues, a pesar de su condición, ella ya está en segundo grado compartiendo con otros niños. Sí, Luisa, gracias a Dios me ha brindado muy buenas personas que me han apoyado, me han brindado toda esa confianza que yo le dedico a mi hija. El Señor le da hijos especiales a padres especiales, y Él le da a uno la fuerza, la capacidad para poderlo sacar adelante. La verdad sí es un poquito duro, a veces uno quisiera desvanecerse, pero con la ayuda de Dios Él le va fortaleciendo y le va ayudando a uno a sacarlo siempre adelante, y al ver uno el progreso de ellos, más se estimula a uno para sacarlo, para seguir siempre hacia esa meta que todos queremos. Y al ver esas imágenes, esas sonrisas de tu pequeña, esos momentos que se comparten, pues vuelven la vida más especial todavía y le dan ese empuje a ti como madre, a los que la rodean, como para seguir aportando a su desarrollo, a su felicidad y a compartir muchos momentos más bellos y más lindos. Y lo que tú dices, Emilce, creo que es una palabra que marca, y es: el Señor nos da niños especiales a padres especiales. Recalcando entonces que la labor y la diferencia está en los padres, cómo lo asumimos, cómo lo enfrentamos. Creo que ese ha sido el éxito contigo, con María José, ¿no? Sí, señor. La verdad es que ella es una niña muy alegre, le encanta que la estimulen, es feliz cuando le celebran las cosas que ella hace y los progresos que tienen a cada día.
Emilce, ¿qué profesionales te han ayudado en todo este proceso? Porque yo digo que es algo que a veces las mujeres o las mamás nos creemos superheroínas y decimos podemos con esto todo, pues solitas, pero realmente es importante darnos cuenta que necesitamos apoyo de otras personas y sobre todo de especialistas. Sí, ella ha estado con neurólogo, fisiatra. La primera palabra que a mí el fisiatra me dijo se me quedó aquí grabada en la mente y en el corazón, que son palabras de aliento como para uno. Él me dijo, el amor, la alegría, todo lo que usted le brinde a María José, eso es lo que la va a sacar a ella adelante. Y la verdad que sí, uno les da amor, cariño, todo lo que uno como madre puede darle a cualquier hijo y más a un hijo especial. Todos estos son progresos para ella. Muy bien. Emilce, ¿cuál fue la primera palabra que le escuchaste a María José? Perdón. Ella decía agua. 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 Y ya después de que empezamos las terapias de fonoaudiología con la doctora Nora, que tengo mucho que agradecerle, porque ella fue su primera fonoaudióloga y nos brindó demasiado apoyo para seguir luchando. Ya después empezó con mamá, papá. Qué bonito, es un testimonio que nos llena de alegría, que definitivamente nos llena de amor. Y vamos a continuar con ustedes después de estos mensajes institucionales. Ya regresamos con En Apuros. Estás viendo En Apuros. Estamos en Apuros, hoy aprendiendo un poco sobre el desarrollo del lenguaje y ya finalizando este programa continuamos con nuestra historia de vida y es la historia que tienen Emilce y María José, que nos muestran que todo se puede superar con amor, con paciencia y con una muy buena actitud. Emilce, ¿cómo ha sido el desarrollo de María José en lo académico? Ya está en segundo grado. ¿Cómo ha sido esa relación con los profesores, con sus compañeros? Como les dije antes, es una niña que se adapta muy bien a sus compañeros y los profesores la acogen mucho. Ella tiene su apoyo pues que le dan el apoyo de las capacidades según de ella, le hacen sus adecuaciones curriculares. Le ha ido muy bien, gracias a Dios. Ella ya ha ido aprendiendo lo que son los números, escribe muy bien su nombre. Bueno, qué bonito, Emilce y María José. Queremos agradecerles por estar aquí en Apuros, por compartirnos esta historia de vida tan bonita. Y desde acá les mandamos un abrazo y felicitaciones a las dos por tomarse la vida así con berraquera y salir adelante a pesar de las dificultades. Muchas gracias por la invitación y por este apoyo que nos brindan cada día personas especiales. Así tan bonita. Chao, María José. Un abrazo. Chao, María José. Que estén muy bien. Chao, Emilce. Chao, que Dios las bendiga. Amén. Gracias. Chao. Y bueno, ahí vemos situaciones donde vemos que las terapias, el trabajo que hacen los profesionales aportan a que los niños se puedan desarrollar. Quizás no habla María José de una manera fluida y perfecta, pero ha tenido avances significativos que le permiten hacerse entender en su entorno. Y qué bonito lo que nos compartía esta mamá, que a ella se le quedó grabado en el corazón esas primeras palabras que le dio el especialista cuando las vio, y es que con amor todo se puede, y que si ella se dedicaba a su hija y le ayudaba en todo este proceso, la niña iba a tener muy buenos avances. Así es, avances en su vida. Y qué rico haber compartido entonces estas experiencias y haber aprendido un poco más sobre lo que era el desarrollo del lenguaje. Es momento de apartarnos un poquito del tema y traerles, como siempre, de la experiencia de la doctora Lucrecia, cómo la ciencia nos ha cambiado. ¿Sabes cómo nos ha cambiado el plástico, Luis? Nos ha cambiado, yo diría que en este momento no para bien. Vamos a ver, la ciencia nos cambió. Hola, soy Emiliana Lucrecia y adoro los libros, el conocimiento y la ciencia.
¿Se han fijado que muchas de las cosas que usamos en la vida diaria están hechas de plástico? Es increíble lo que el plástico puede hacer, como cubrirnos de la lluvia y evitar que nuestra ropa se moje. ¿Te has preguntado de qué está compuesto el plástico? ¿Y quién lo inventó? Bueno, pues los plásticos son sustancias químicas sintéticas denominadas polímeros, cuyo componente principal es el carbono. Estos polímeros son grandes agrupaciones de moléculas unidas mediante un proceso químico llamado polimerización. Alexander Parkes creó el primer plástico haciendo mezclas de ácidos, desechos de algodón, alcanfor y resina. Con el calor, los plásticos muestran propiedades de elasticidad y flexibilidad que permiten moldearlos y adaptarlos a diferentes formas y aplicaciones. Son resistentes a la corrosión y a los agentes químicos. También son aislantes térmicos, eléctricos y acústicos y suelen ser impermeables. Existen 3 tipos de plásticos: los termoplásticos, los termoestables y los elastómeros. Los termoplásticos se deforman con calor, se solidifican al enfriarse y se pueden volver a utilizar después cuantas veces se quiera sin perder sus propiedades. Son plásticos reciclables. Los termoestables se deforman por calor y presión, pero las moléculas se entrecruzan entre sí, dando un plástico más rígido y resistente al calor, pero también más frágil. No pueden ser reprocesados después de haber sido conformados, ya que sus enlaces no se rompen al volver a calentarlos. Y finalmente están los plásticos conocidos como elastómeros, de comportamiento intermedio. Su propiedad más característica es su capacidad de deformarse elásticamente sin cambiar su forma. Las moléculas forman una red que puede contraerse y estirarse en infinidad de ocasiones. Mira a tu alrededor. Casi todo lo que existe, incluidos los plásticos, son inventos en los que la ciencia ha intervenido. Nos vemos en el próximo programa. Hasta pronto. Muchísimas gracias a la doctora Emiliana Lucrecia, que siempre nos enseña cómo diferentes elementos cotidianos que están ahí a nuestro alcance han cambiado nuestro entorno. El plástico en algún momento ha sido parte fundamental dentro de lo que son los utensilios del hogar, incluso, ¿por qué no? Hay prendas de vestir hechas con plástico. Con PET. Ajá. Que digamos que ahorita, pensando mucho en el medio ambiente, en proteger nuestra tierra, estamos reutilizando esas botellas y haciendo todo este tema de la ropa, y me parece fascinante esa nueva propuesta. Así es. ¿Y cuántas manualidades o actividades no podemos hacer con nuestros hijos gracias al plástico, a esas botellas que podríamos botar a la basura, pero que antes de reciclarlas sería bueno como ponerlas a producir en alguna actividad o dinámica? Yo les compartí aquí, Juan Piz, que en algún momento en la casa de mis papás usaron esas botellas que tenían para el reciclaje con un balón, y Matías estuvo feliz jugando bolos, porque se las ponía mi mamá en la parte de adelante. Ajá. Y empezaron a jugar bolos. Entonces también nosotros como papás nos volvemos creativos en el momento de utilizar pues como todas estas cosas de la casa que son reciclables. Así es. Que son plástico. Hasta aquí en Apuros, con el apuro de hoy en cuanto al desarrollo del lenguaje. Ya vendrán más apuros para compartir y con los cuales vamos a aprender seguramente. Así es, gracias a ustedes por conectarse en un día más con nosotros y un abrazo virtual. Chao. Chao.